Bueno, estamos en otro programa de Perú, Pensamiento y Mesura. Yo soy Gerardo Martínez Cristerna y ahora estoy con un amigo muy querido, pero muy querido porque hemos trabajado mucho en muchos eventos, en muchas situaciones, pero además es una persona muy querida en México por sus conocimientos y todo lo que sabe. Es un antropólogo, tú eres antropólogo, ¿no? Sí. Eres un antropólogo. Me refiero a Helio Masferrer, que realmente lo admiro, lo quiero, es un amigo, pero lo que quiero aprovechar en este momento es su sabiduría, o sea, porque realmente él tiene muchos conocimientos, está aquí en la ENA, es una personalidad y hemos hecho muchos eventos con él. Hemos trabajado a través de la vida con gente muy interesante a Ujú. través de muchos años. Y bueno, ahora nos va a hablar de un tema, pues, un poco complicado para mí, porque yo conozco mucho Puebla, nos va a hablar del norte de Puebla, pero desde el punto de vista antropólogo, o sea, en la antropología. Y entonces vamos a entrar en este conversatorio, pero él nos va a explicar un poco, primero, por qué le interesa Puebla en particular, el norte de Puebla. O sea, ya es muy preciso el norte de Puebla. ¿Por qué tan preciso? ¿Qué hay ahí? Bueno, en realidad yo llegué de casualidad. ¿Llegaste de casualidad? Sí, o sea, te estoy hablando de 1979. 79. Entonces, el Instituto Nacional Indigenista estaba haciendo una investigación sobre el impacto de la castellanización, o sea, la introducción del castellano en comunidades totonacas y de otros grupos étnicos de México, ¿no? Solciles, etcétera. Entonces, los del INI me contrataron porque querían a alguien con formación etnológica, con una formación antropológica, etcétera, sistemas de visión del mundo. Y entonces eh, me mandaron ahí. Los totonacos son un grupo étnico muy peculiar porque ellos son una familia lingüística independiente. O sea, es totonacos y tepehuas. Pero, ah, perdona que te interrumpa, es una familia, dices lingüísticamente, pero no la... Yo tengo ese problema ya con el lenguaje, en que yo les digo a los lingüistas, en el caso que tú lo marcas, de que en realidad lo que lleva cargado el lenguaje es pensamiento, o sea, es la forma de pensar de ellos, ¿no? O sea, no Digamos, tanto la lengua, porque la lengua nada más es el transportador, ujú, o sea, pero tú dices, tienen una forma peculiar ellos de pensar, ¿no? digamos, O le das más valor a la lengua. en principio, los lingüistas tienen grandes familias lingüísticas, ¿no? Pero es lenguaje, ¿no? O sea, Sí, sí, pero está el Xuto Azteca, el Maya, por eso, etcétera. Los totonacos son totonacos. O sea, por eso. ellos Pero tienen su forma de pensar, tienen su forma de pensar. En realidad, en el horizonte son totonacos y tepehuas, ¿no? con diferente lengua, o Con parecidas, bastante, ¿no? digamos, como si fuera el portugués y el castellano, Sí. ¿no? Entonces, el asunto era trabajar en qué medida al introducir el castellano en los niños, en qué cambiaba justamente su visión del mundo, etcétera. Pero el castellano que hablas cuando es introducido a un pueblo así como el norte de Puebla y meten el castellano, no también meten el pensamiento eh, más o menos español, del español, del castellano. O sea, me imagino que meten la religión, meten la manera política, no sé.
rompen sus esquemas de pensamientos divinos, ¿no? Bueno, son dos cosas distintas. Lo que pasa es que el- de alguna forma se produce la invasión europea y los totonacos negocian con Hernán Cortés y eso les da una ventaja, y es que no es un pueblo sojuzgado militarmente por los españoles, sino Llegan que a convenio. ellos saben negociar. em, el problema que tienen es que tienen las enfermedades que traen los españoles, o sea Que mató a casi todo México. que no tienen anticuerpos Sí. y muere el 85% de la población indígena. Y les afecta la baja demográfica, por supuesto. Y esto produce una crisis cultural. En realidad la crisis ellos la tienen en el momento de la invasión europea. Yo trabajé también fuentes históricas, etcétera, porque bueno, también tengo formación de historiador. Entonces, ahí, eh, pero de todos modos, los totonacos pueden replegarse porque no son vistos por los europeos, por los españoles, como un problema estructural, político, como pueden ser la población azteca, ¿no? De la Triple Alianza, etcétera, que ahí sí hay una resistencia militar, ¿no es cierto? En cambio, los totonacos no. Entonces, otra cosa que le beneficia a los totonacos es que no hay oro, no hay cosas que ambicionan los españoles, ¿no? No hay plata, Pero se entonces vuelven sus aliados. los dejan a la deriva. Pero se vuelven sus aliados y pueden ayudarlos en la guerra y esas cosas, ¿no? Ellos son muy prudentes, fíjate, ellos ellos negocian con Cortés y lo acompañan a Cortés con cargadores, etcétera, hasta Tlaxcala, Hasta su territorio. hasta su territorio. Y en Tlaxcala le dicen, mira, alíate con los tlaxcaltecas contra los mexicas. Ahí, hasta luego. O sea, no se meten en problemas. No se meten en problemas. Estamos hablando de gente que tiene un sentido de lo diplomático, la cortesía, la elegancia, muy interesante. Pero la guerra la ganaron las enfermedades, entonces. El problema fueron las enfermedades y esto genera una crisis cultural y es ahí donde entra el catolicismo, pero los totonacos, Ahí choca sus ahí, creencias con... no, los totonacos construyen un catolicismo totonaco. O sea, que fue la tradición en toda América, ¿no? en todo, sí, todo, Fue ese sincronismo, ¿no? O sea, para poder lidiar con los dos problemas, porque se parecen mucho, en el fondo. bueno, Bueno, son dos cosas diferentes, yo pero no lo diría. tienen sus cosas normales en el sentido que tienen su división de lo que es el jefe, el esclavo, tienen sus clases sociales parecidas, ¿no? No, más bien no llegan a nivel de clase social. Todavía mi opinión es que lo que tienen son jefaturas étnicas, o sea, jefes Je- étnicos, Jefes. pero que no llegan a configurar clases sociales como sí tenían los mexicas. O sea, los mexicas tenían Pero ya es una pilis clase social, masehuales. el que manda y el que obedece ya se puede hacer una diferencia social, ¿no? Hay estratificación social, pero digamos, el jefe tiene que pedir por favor. Pero manda.
pero manda en tanto tiene carisma para mandar. Y hay alianzas matrimoniales, etcétera. Hay un juicio contra un cacique, don Juan de Matlatlán, que lo acusan de tener 24 esposas, ¿ya? Y tú dices, wow, ¿no? O sea, como el rey Salomón, ¿no? Pero eso no hace una forma de diferencias sociales, ¿eso? Sí, sí, claro. Una cosa es que haya diferencia social y otra son clases sociales. O sea, más o Entonces, menos es la misma. pero fíjate, tiene 24 esposas, pero solo viven con él 4. ¿Y mantiene a las otras? No, 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 no. En realidad, esos matrimonios son matrimonios que implican alianzas con distintos clanes, con Pero distintas esas estructuras alianzas no son sociales, diferencias sociales, pero las mujeres siguen viviendo en su comunidad pero algo sacan, ¿no? y, Algo sacan de esas alianzas, ¿no? mantienen una buena relación y evitan Guerras y conflictos. influyen en la política. Sí, o sea, estas alianzas no son alianzas necesariamente, bueno, puede haber relaciones sexuales, etcétera, pero eso es lo de menos. Es lo de menos, pero no, la política es lo La importante. política es que hay un miembro de la familia que está aliado con el jefe. Claro, Y es lo que te digo, entonces ahí están las... ahí están las obligaciones, pero son obligaciones políticas, ¿no? O sea, Pero eso hace una diferencia entre las gentes muy grande. sí, sí, pero la otra peculiaridad que tienen los totonacos es que tenían tributo en especies. O sea, esta es la diferencia que tienen con los mexicas. Los mexicas decían, a mí me va a dar tantas cargas de frijol, tantas de maíz, etcétera. En cambio, los jefes étnicos totonacos, cada quien tenía su parcela, cada grupo, y él tenía una parcela, y entonces le sembraban, le cosechaban la parcela. Y lo que se quedaba el jefe ¿Eso cómo, era eso lo... cómo se llama? ¿Dominación o qué se llama? No, en realidad son formas De poder, ¿no? de poder porque de alguna manera el jefe étnico hace un stock que no se lo puede comer y Pero, pero hace el capital. bueno, hace un conjunto de recursos, no diría capital, que además los tiene que distribuir cuando hay una catástrofe, sequía, plagas, etcétera. O sea, y ese es el poder. O sea, él administra un excedente social que le da poder, pero que en realidad es un producto comunitario y tiene que proteger la comunidad. Pero, a ver, te hago una pregunta. Pero esa persona que administra esos recursos, ¿tiene una vida más lujosa o es igual, es similar? Bastante parecida. Bastante, pero sí hay una diferencia. Pues. No, no, pero además, Debe de haber alguna pero pequeña, además tiene ¿eh? obligaciones. O sea, él cura gente. O sea, de alguna manera es el depositario de la sabiduría del grupo. Tiene poderes de curación, tiene que defender a la comunidad, ¿no? Etcétera. O sea, él Una especie de líder es un líder, o sea, presta un conjunto de servicios a la comunidad, ¿no? que se vuelve muy importante como señor. Sí, sí, O sí, sea, eso le da un estatus muy importante, yo sí, creo. O sea, por pues, supuesto. es A como... tal punto que los jefes de menos rango quieren casarse, quieren que alguna de sus hijas esté casada con el compa y de alguna manera tienen una relación sociopolítica, ¿no? pues, Pero eso no quiere decir, y eso es lo simpático del juicio de Inquisición, que dice, bueno, está casado con 24 mujeres, pero solo 4 viven en su casa. O sea,
que podía haber algún tipo de acceso sexual, pero también a estas mujeres le cocinaban, o sea, le daban un conjunto Beneficios, de como quieras. beneficios. Em, Evidentemente, los españoles tenían la obsesión por la cuestión de la monogamia y cosas así. Y ellos veían, los totonacos de ese momento veían el matrimonio simplemente como una estrategia de alianzas políticas. Después lo que hiciera la gente, pues eso. Otra peculiaridad que tienen los totonacos es que son muy incluyentes. O sea, ahí son muy respetuosos de la sexualidad de cada quien. Y eso es una cosa que señalan los españoles. Dicen, bueno, aquí hay, hoy diríamos hay gays, puede haber mujeres que se van a vivir juntas. O sea, es una sociedad muy abierta a lo que pueden ser las diferencias, ¿no? Entonces, a mí me interesaban los totonacos porque ya cuando comencé a estudiarlos, porque trabajaban estas relaciones de reciprocidad y redistribución, las tenían muy desarrolladas, o sea que había alianzas, o sea, estamos hablando de comunidades muy, muy fuertes, con una vida comunitaria muy intensa, trabajo comunal de mantenimiento de la comunidad, de arreglar las calles, etcétera, ¿no? Todo eso fue boicoteado desde el Estado. O sea, ¿Cómo que boicoteado por el Estado? el Estado mexicano ve toda esa organización tan sólida de los comunitaria de los totonacos como y de otros grupos étnicos como algo que le debilita el poder. Entonces tratan ¿Eso le de, pasó a los españoles? ¿eh? ¿Les pasó a los españoles al ver eso? No, los españoles no les interesó. O sea, no eran un problema militar, no eran, no había cosas que robar. Entonces los dejan a la deriva. Mandan ahí unos curas. No hay tantos curas porque los curas van a llenarse, a hacerse la América, ¿no? Algunos irán a salvar almas, pero esos son los menos, ¿no? Em, y entonces es muy interesante porque, bueno, hoy en día los tuzonacos generan su propia cultura. O sea, fíjate, entre el censo del 2010 y el 2020, los totonacos aumentaron su presencia. O sea, pasaron de ser el 10º grupo étnico de México a ser el 8º, mientras que otros grupos étnicos pierden membresía, los totonacos no, ellos mantienen se incrementa la población totonaca. Pero ¿cómo los ha ido con su forma de pensar? Hacen una construcción, podríamos decir, intermedia entre lo propio y lo ajeno. O O sea, sea, siguen conservando las tradiciones. sí, sí, pero además estamos hablando que tienen migrantes en Estados Unidos, no, no están aislados. Tienen migrantes que están en Ciudad Juárez. Yo tuve oportunidad de hablar con ellos. Pero, por ejemplo, sus hijos los educan con sus padres, abuelos, etcétera, en la comunidad. Entonces están los papás trabajando en la frontera, trabajando en Estados Unidos, y en muchos casos los niños se están educando en la comunidad para mantener su cultura. O sea, ¿y qué pasa con los que están en Estados Unidos o en otros lados? ¿Ellos respetan a sus familias o también tienen
allá pueden tener otras relaciones o porque también era su costumbre anterior y cómo la llevan ahora. No, también migran con toda y familia. Pero no Pero dices que los los niños hijos, pequeños ah, se quedan con los abuelos, ¿cómo se llama? ¿sí? O sea, en general tratan de no llevar digamos, para decirlo en términos técnicos, la primera infancia y la segunda infancia la pasan en la comunidad. Y ya cuando ya están a nivel de secundaria, de prepa, etcétera, entonces ahí puede ser que vayan, que migren. Pero cuando están en la comunidad, todos esos niños que les enseñan sus tradiciones, Sí. pero sus tradiciones están complementadas con, Y, con el catolicismo y todo eso. se Entonces va hay un sincretismo transformando, se ahí. va transformando. Se va. Y ahí el uso de la lengua es un elemento importante. Ahorita, en estos momentos, lo que estamos estudiando, hay parte de nuestro equipo de investigación que está ahí trabajando, es el impacto de las redes digitales. O sea, de muchos adolescentes, jóvenes, tienen teléfonos celulares. Y entonces ahí esto es un golpe fuerte a las cuestiones de la tradición cultural, porque están recibiendo información a través de las redes y y hay un proceso de ruptura, o sea, eso es lo que estamos estudiando. Pero, pero esa ruptura empieza desde, que los españoles están aquí. Sí, 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 O sí, sí, sea, sí. la ruptura, o sea, lo que han aprendido en los últimos 4 siglos ha sido puras cosas diferentes. O sea, Pero ellos se han tenido que enfrentar a todo lo que ha sido la evolución humana, ¿no? O sea, sí, no, no, pero hay lo que se llama transformar la cultura del otro en un préstamo cultural. O sea, tú, tú puedes usar la electricidad, las computadoras, muchas cosas que no se inventaron en México. Simplemente aquí vemos cómo usamos estos recursos para fortalecer nuestra estructura cultural. pero Entonces, también les pasa a ellos. y a su vez nos cambia la cosa, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero no, esto no quiere decir que no seamos mexicanos, que No, no seamos... no eh, quita la identidad, no. o sea, hay un proceso de adopción cultural, O sea, de articulación de la cultura del otro a lo propio, y, y bueno, vamos a usar medicinas y pero ¿cómo recursos, crees que no vayan a usar los teléfonos y las tabletas? O así sea, es. imagínate las compañías, eso lo digo y lo repito muchas veces, las compañías que venden todo eso, ahora hasta el más pobre es consumidor. O sea, entonces ellos le llegan a todo el mundo. O sea, ¿por qué? Porque es un negocio. Entonces ese negocio trae costumbres, trae Sí, problemas. pero puede, ahí está podríamos decir, la vitalidad de cada cultura. Pero Hay culturas, cómo puede romper contra el no se va, avasallamiento de la economía? no se va a pelear con nadie, sino que simplemente em, lo que desarrollan los Sonaco y muchos otros grupos étnicos y grupos nacionales es cómo utilizar todos estos recursos en función de sus intereses. Pero ¿cómo le hacen? O sea, dame una, porque no me imagino a un joven con toda la información que tiene, cómo la puede el grupo, Ujú. o sea, que no use toda esa información esa persona. O sea,
¿qué puede hacer el grupo más que decirle no la uses o qué hace? No, no, no. Ellos no van a decir nunca no lo uses. Pero entonces, Si entonces no, si el no, chavo tiene toda la información. no, no, no es así. El desafío es cómo uso estos nuevos productos culturales en función de mi perspectiva cultural. Pero ¿cómo pueden hacer eso? O sea, si lo están haciendo, Ujú. me parecía muy interesante. Pero ¿cómo lo están haciendo? Pues se me hace un reto enorme porque estás luchando contra la tecnología. No, no, no luchas contra la Pues tecnología. sí, le tienes que decir al niño, No, le no es tienes que decir así. al muchacho, Utilizas la tecnología para tus intereses. O sea, por ejemplo, em, ellos, yo recuerdo nosotros hicimos un documental sobre la Semana Santa. Lo interesante es que Cristo lo transforman en sol, claro, ¿no? su tradición. Es su tradición y entonces hay trabajos que hablan del Cristo guión sol, ¿no? Entonces en realidad Cristo es un personaje solar. De alguna manera podemos decir que cuando el cristianismo se hace una religión de masas en el siglo IV, ¿no? de esta era, em, los romanos adaptan las costumbres a, podríamos decir, Román, así de todo. previas al Claro. cristianismo, no solo romanos, sino asirios, bueno, Sí, así, toda sí. una mezcla. Y entonces, por eso se festeja el 25 de diciembre, Claro. el día de la Navidad, porque en realidad es el solsticio y Se acomodan las costumbres. se acomoda la costumbre. Entonces, eh, de la misma manera que los romanos adaptaron al cristianismo y fagocitaron de alguna manera el Claro. cristianismo, los totonacos toman todos estos elementos para no tener conflictos políticos, ¿no? Porque ahí van a entrar en conflicto con los españoles, pero lo adaptan, ¿no? Entonces Luna es un hombre, por ejemplo, en la cultura totonaca, y que está vinculado a los flujos, al ritmo de las mujeres, ¿no? Pues, Entonces, todo ese conocimiento humano no se pierde, o sea, lo no, único que es se transforma. así O es. sea, ¿por qué? Se transforma, yo le llamo por interés. O sea, porque Bueno, por... hay intereses, por ejemplo, de estar tranquilo, interés bueno, si lo quiere... económico, interés de lo que tú quieras. Hay un interés para que las cosas caminen, o sea, por eso se hacen todas esas... Digamos, la preocupación es poder responder en forma eficiente a los nuevos desafíos, claro, pues, ¿no? O a sea, lo que se enfrenta. Es lo que estaba diciendo las computadoras, o sea, que hacen los chavos, pues lo que tiene que hacer la cultura pues es pues, buscar una manera de aceptarlo y además con sus consecuencias, porque todo les trae consecuencias. Todos esos cambios les transforman su vida sí, sí. Pero a todo el mundo le transforma la vida. O a cada sea, instante. yo recuerdo cuando tenía 15 años, mis padres compraron, me dio hepatitis. ¿A ti? Sí, Ah, en Argentina medio mundo se enferma de hepatitis A y B, la C es otra cosa. Entonces, ¿por qué? Por el sistema de manejo del drenaje que lo hicieron los ingleses, ¿no? Es un sistema que se puede contaminar. Entonces, estaba en la cama, entonces mis padres dijeron, te vamos a comprar un televisor para que no te aburras, porque tienes que quedarte quieto, porque si te mueves se te puede romper el hígado, ¿no? Entonces ahí me compraron un televisor. Y
Cuando yo hice mi tesis de licenciatura ponía 8 papeles carbones con papel muy finito para escribir a máquina y ¿Se usaba así? sí. Y después entró la fotocopiadora. Yo soy de antes de la fotocopiadora. Pues yo soy antes de ti. Entonces, eh, debemos entender que hoy en día ya no usamos fotocopias, sino que escaneamos, que Eh, y te la adaptas, Cámara del Libro está indignada con todos los estudiantes que viven escaneando libros y qué sé yo, ¿no es cierto? Bueno, con derecho, pues está el derecho de autor, y entonces ahora sacan el libro electrónico, ¿no? Que es más barato, se puede mandar, etcétera. Entonces hay libros electrónicos y libros en papel. Entonces se puede ir adaptando, los seres humanos nos vamos adaptando a las nuevas tecnologías eh, y vamos poniendo esas nuevas tecnologías a nuestro servicio. Entonces, pero también ahí tienes la tablet, entonces transforma la tablet en un lector de libros, etcétera, eh, ¿no? Lo mismo hacen todo eso pero, también lo hacen los pero totonacos. fíjate, fíjate, todavía yo llego a más. O sea, también te vas adaptando a la tecnología, pero también te vas adaptando a la economía y también a las creencias nuevas. Sí, O claro, sea, ahí el entran los humano, el humano. evangélicos, Entonces entran yo te los haría evangélicos. una pregunta muy bonita por el tema que tú estás tratando de las personas del norte de Puebla. ¿Qué tan libres consideras que han sido en su historia desde la entrada de los españoles? ¿Qué tan libres los ves a ese grupo cultural? Bueno, Ve- por- de- de- pero es una viendo todo lo que está es pasando, una ¿no? muy buena pregunta porque ellos estaban dominados por los mexicas, ¿no? O sea, y ellos se habían insurreccionado contra los mexicas y los mexicas le habían obligado a entregar a los líderes y los habían masacrado aquí en el Templo Mayor, aquí, ¿no? O sea, ellos habían sufrido la dominación de la Triple Alianza, ¿no? Por eso, cuando viene Cortés, le dicen sí, o sea, y Cortés, con mucho tino político, eh, ahuyenta a los cobradores de impuestos, de tributos de los mexicas, ¿no? Y había un interés y ganaron. Y entonces ahí los otonacos dicen, no, pues estos tipos nos convienen como aliados Claro. porque tenemos a estos otros que nos están acá plusvaleando, Es para lo que decirlo. siempre hay un interés. Hay un interés. Pero también le dicen a Cortés, mira, te ponemos en contacto con los tlaxcaltecas y hazte bolas, porque nosotros hasta acá llegamos y después ahí nos vemos. Entonces, tiene todo un juego político, diplomático, etcétera, líderes muy inteligentes, que de alguna manera su estrategia, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Y entonces, de alguna manera los totonacos, su estrategia es no meterse a las patadas con Sansón. Y ahora está el Estado mexicano que viene y pone escuelas, sistemas de salud, la telesecundaria. ¿Y no les gusta eso? No, sí, sí, van y todo. Yo me acuerdo una vez, me vinieron a ver un matrimonio muy joven de la comunidad y me dijeron, mire, queremos que nos dé una carta de recomendación, porque vamos a entrar a trabajar y el lugar donde vamos a entrar a trabajar em, nos piden una carta de recomendación y usted nos conoce. Bueno, le dije, ¿de qué van a trabajar? Y me dijeron, mire, me dijo el hombre, el varón, em, eh, nosotros no venimos a la ciudad, pero no para trabajar ni de albañil ni de sirvienta, ¿no? Eh, ya hicimos la telesecundaria.
Entonces sabemos, que la telesecundaria es muy buena porque son profesores de muy alto nivel, ¿no? Y más que muchas veces las secundarias o la misma prepa presencial que puede haber en la comunidad, que no tienen profesores, que es gente, etcétera. Y entraron a trabajar en comercio, vendiendo cosas, etcétera. Y entonces les hice la carta, ¿no? Qué bueno que los conocía, de la comunidad, que yo era antropólogo, bla, 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 ¿no? Lo hice en papel membretado de la Escuela de Antropología, por supuesto, ¿no? Ya. Sí, porque recomendamos a gente para que haga maestrías y doctorados, pero también podemos recomendar a gente para que entre a trabajar en trabajos más o menos decorosos, ¿no es cierto? Bueno, los totonacos de esta comunidad que viven acá en México son más de 400, 500. Ellos y sus hijos, que muchos quedaron acá, algunos los mandaron a la comunidad. Y entonces trabajan por una serie de contactos, sería larga contarte, trabajan en muchos de ellos como asistentes de personal de apoyo en sistemas de salud. Los de esta comunidad que viven aquí en el sur de la ciudad, muchos de ellos entraron a trabajar en el Instituto Nacional de Nutrición, en cardiología, o sea, entraron y entonces de repente la persona que cuando tú llegas a hacerte una radiografía, el asistente del radiólogo es totonaco, ¿no? Bueno, Y, no hace... o sea, están en trabajos, podemos decir, calificados, ¿no? Yo, Asistentes de laboratorios. em, ¿Cómo comenzaron? Uno de ellos entró a trabajar de jardinero en nutrición, en el Instituto Nacional de Nutrición. Y a partir de ahí montó una empresa de jardinería para hacerle los jardines a los médicos del Instituto de Nutrición. Y entonces se jaló a sus paisanos, pero ya no de albañil, sino de jardinero. O sea, lo mismo que hacían ellos en el campo, de estar sembrando, porque eran campesinos, pero ahora estaba menos laborioso, porque no era cargar una bolsa de 57 kilos ¿cómo se llama?, de café, sino que era venir ahí a hacer el a jardincito. ver, perdona que te interrumpa para ponerles sal Y a la... sus hijos se ponen a trabajar de asistente del médico, ya, no Pero sé si me explico. te voy a, para hacer simpático todo lo que estás diciendo, toda la gente cree que la inteligencia es tener muchos conocimientos. O sea, por ejemplo, tú tienes muchos libros, tienes muchos conocimientos. ¿Ya? Pero yo digo que la inteligencia es cómo usas tus habilidades. Ujú. Y yo creo que lo que nos estás contando es que agarraron sus habilidades, dijeron, no, mira, si somos sirvientes o somos así cargadores o de la construcción, pues nos van a tratar mal, pues no, no hay que ser tan tontos. Pero fíjate, con sus conocimientos usaron sus herramientas. Así es. Entonces, pero entonces, la inteligencia no es que tengas mucho conocimiento, es cómo usas tus habilidades. Sí, un día iba yo por la colonia Florida, que es una Ah, colonia más o menos fifí acá del sur, ¿no? Ahí está, ¿cómo se llama? Norberto Rivera, el antiguo cardenal, todavía ahora emérito. Ahí tiene su casa, su casota, ¿no? ah. Y veo que unos señores me saludan, ¿no? Como 5 o 6. Hola, Helio. No, ¿y esto? ¿De dónde Y los veo y me acerqué. Ah, era la gente de la comunidad. Eran los totonacos de Nanacatlán. Pero tú los fuiste a ver. ¡No! ¿Y qué O sea, hacen tú los conocías ya. Yo lo conocía de la comunidad. Por eso te digo, tú los habías ido a ver. No, no.
Yo iba caminando porque tenía una... No, pero tú ya los conocías porque habías ido a la comunidad, a la claro. comunidad. Y ellos porque yo he ido a la comunidad. Y entonces, ¿qué hacen acá? Y me dicen, no, porque acá vive un médico y venimos a hacerle el jardín a su casota, ¿no? Y entonces, y estamos trabajando con Germán, que era el que había montado la empresa de jardinería, que había él hecho su propio vivero ahí por Topilejo y traía las plantas y entonces cuando ya los otros habían cosechado, que no tenían mucho que hacer, vénganse acá y en la Ciudad de México y se hacían una lana y tú vas a la comunidad y tienen todos casas de material construida. O sea, olvídate, yo vi tumbar, te estoy hablando del 81, la última choza, de hecha con carrizos, con, ¿no? Con barro, carrizos, la tumbaron. Al lado estaba la casa de material, de cemento, con su losa, etcétera, y tumbaron la casa. O sea, Pero fíjate, ahí me estás dando una muestra de avasallamiento de la cultura. no, O no, sea, bueno, ellos cambian de sus casas a casas ya más no, tecnológicas, hay otros que que siguen viviendo. estudió acá en el TEC de Monterrey Ajá. y es ingeniero de sistemas. Por eso, pues ya hacen casas más modernas. No, claro, porque muchos de ellos trabajaron de albañil, ahí aprendieron cómo se Por construye eso te digo, y llegan y hacen sus castillos y meten el dinero que van juntando del café, de venir acá a trabajar, de jardineros y de etcétera, o que los hijos le mandan dinero a sus padres, entonces muchos de ellos trabajan acá y se jubilan, se van a vivir a la comunidad y ya tienen su casa construida. Porque a ellos les gusta vivir en su comunidad, hablar su lengua, hacer o sea, otra vida. pero Pero no van a rechazar las comodidades urbanas. pero eso es cambiar su vida, ¿no? Pero eso es una decisión de cada cultura, cómo la cambia. Bueno, pues es que Acá ahora están todos desesperados porque Trump anda persiguiendo a la gente que va a Estados Unidos, ¿no? no hables de Trump porque nos lo bloquean el programa. De veras, nos están Quítalo, bloqueando. quítalo, no hay problema. Pero Eh, para que lo pero, editen. pero lo que quiero decir es que ellos deciden. Sí, pero esa decisión a lo que yo voy es que de alguna forma cambia, cambia su forma de pensar. Por supuesto. Entonces, pues en alguna forma, todas las costumbres que tenían antes de los españoles, pues la mayoría, por desgracia o para bueno o para mal, han desaparecido. No necesariamente, Por pero eso, también cambiaron muchas cosas. Los españoles piensan muy distinto. Todo el mundo cambia. pues es la evolución normal de Pero los seres todo el humanos. mundo cambia. El asunto es cómo construyes el cambio en que mantienes tu identidad. ¿Y qué le llamarías conservar tu identidad? No es una manera como de ilusión, o sea, como una manera de imaginación que tienes esa identidad cuando realmente ya eres un cóctel de culturas. O sea, ¿tú crees que todavía se conserve una identidad? Por supuesto. ¿Sí? O sea, Pero sí la consideras que es imaginaria, o sea, todo es es como el imaginario. concepto de libertad de Bueno, son Sartre. símbolos, son sistemas simbólicos. Sí, Pero en definitiva, eh, los mexicanos siguen siendo mexicanos. pues sí, pero Y los ahora está, totonacos siguen siendo totonacos porque también cada grupo étnico nacional mantiene sus límites. Y entonces, si tú llegas a otro país
Dice, bueno, yo me voy a vestir como se visten acá, voy a comer todo lo que comen acá, sí, pero usted no habla, habla con cierto acento, ¿no? ¿De dónde es usted? No, a mí me suelen preguntar. Yo digo, acá de la Ciudad de México. "Eh, pero, ¿de dónde es usted? ¿No? ¿De dónde viene? No, no, muchas veces en provincia. No, yo vengo de de Puebla. la Ciudad de México, en Puebla. Oye, Y, y no, pero al final te dicen, bueno, ¿dónde nació usted? O yo le digo, bueno, pero usted me quiere preguntar dónde nací porque, porque siente que hay alguna forma que yo estoy hablando que usted... sí, sí, sí. Pero podemos manejar, tenemos ya, cuando voy a Argentina, los taxistas se quieren, se disparan. Y yo, oiga, 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 siga derecho, no se doble acá. ¿de dónde viene usted? Pero oiga, usted de acá, no, sí, ni de aquí ni de allá, y de aquí y de allá. O sea, Pero, y entonces le digo, no, 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 siga derecho. Yo le dije que tal dirección y tiene que, no, no, no sé. Me acuerdo en Perú, yo viví también en Perú. Una vez ya el taxista era muy sospechoso, ¿no? Y le dije, mire, o, o sigue derecho por donde le estoy diciendo o le parto la madre. Y el otro se quedó así claro, se dio cuenta, pero no era, si viera, ¿tú eres, si, tú eres así de bravo? usé Ah, pero usé el si le término hubieras mexicano, oye, le parto la madre. si le hubieras Y partido el la madre. taxista se sintió amenazado y se espantó y me dijo, no, no, disculpe, me equivoqué, no se había equivocado nada, el tipo estaba por fregarme, ¿no? Porque me veía extranjero, pero ya cuando vio que me ponía amenazante, dijo, bueno, por ahí este tipo está, qué sé yo, se asustó, ¿no? Pero usé un término violento mexicano, ¿no? Y no usé el término violento peruano, porque hay otros términos violentos peruanos, ni el argentino, ¿no? Entonces vas construyendo sistemas culturales que tienen elementos de De todos. todos, claro. Pero eso no quiere decir que no siga siendo... Pero regresando a lo de identidad un poquito. Cuando llega una persona de Puebla a los Estados Unidos, ¿qué presenta un pasaporte mexicano? ¿Es mexicano o es...? No, tiene la nacionalidad mexicana, Pero entonces pero no se considera mexicano. sí, pero Entonces somos, ya tiene dos identidades. por supuesto, somos múltiples. Así o sea, entonces la identidad se puede, no es un término absoluto, Puedes puede, manejar varias identidades. puedes, no, es una forma de pensar, yo las digo, no te No, la estoy no, criticando, te estoy diciendo, lo que pasa depende dónde, es que como usaste la identidad, como pero yo soy mira, la identidad, por cuando yo eso, voy al centro de Puebla, a la ciudad de Puebla, eh, me dicen, bueno, ahora vamos a hacer un congreso en la ciudad de Puebla sobre etnografía del estado de Puebla, ¿no? Entonces, a mí me han dicho, bueno, ¿y a usted por qué le interesan los indígenas? ¿No? Como diciendo, o sea, y yo le digo, bueno, pues porque soy antropólogo, etcétera. Bueno, porque usted es extranjero, ¿no? O sea, estoy nacionalizado mexicano, o sea, pero ellos, no digo todos, pero mucha gente del centro de Puebla tiene una concepción racista. Y entonces, ¿por qué le van a dedicar tiempo, dinero y esfuerzo a conocer a los indígenas? Mejor conozcan a nosotros, ¿no? Hay antropólogos que han trabajado en el centro de Puebla, por supuesto, ¿no es cierto? Y presenta ahí sus investigaciones, sus trabajos, etcétera. Bueno, hay un colega que trabaja a los italianos de Chipilo, ¿no? Entonces siempre va con los italianos de Chipilo, la investigación. Y
Y entonces, como usted es extranjero medio exótico y entonces estudia, le interesan los indios, ¿no? Es el racismo. Pero entonces, ¿cómo combatir el racismo? Mostrarle que la gente es tan inteligente como él o más, ¿no? O sea, que eso de que hay mejores y peores es una mentira, ¿no? Es una mentira, pero está Que en las hay costumbres de todos los pueblos. y que los totonacos, los nahuas, los otomí, ñañó, que hay en Puebla, son más inteligentes que ellos, porque en muchos casos hablan totonaco, pero también hablan otomí, que es otra estructura lingüística, hablan castellano, ¿sí? Y pueden hablar inglés, ¿eh? Porque si fueron al otro lado, etcétera. Entonces estamos hablando de gente que habla 4 lenguas distintas y se puede manejar en contextos muy diferentes. Mientras que el poblano del centro, que está diciendo que estos otros son de menos, con suerte castellano e inglés. Pero no vas a ver totonaco o otomí, que son estructuras. O sea, imagínate una persona que puede manejar 3 estructuras lingüísticas. ¿Sí? Los otomí son del tronco otomangue, o los Pero, náhuatl del Ciuto Azteca, pero no, totonaco, que es un propio cosa, pero, inglés y cosa. O pero sea, perdóname, las tres lenguas que tiene esa persona las usa con su único sistema de pensar, el del de él. O sea, el de él, usa las tres con la misma estructura de pensar. O sea, así es. en realidad lo único que están haciendo es dirigirse a diferentes comunidades, pero con su misma estructura de Pero sabe, pensamiento. pero cuidado, sabe qué es lo que tú piensas. Bueno, Ya. Y sabe lo que piensa el otro. O sea, tienen una riqueza cultural pero, más pero surtida ¿cómo lo llegan a saber? que el tipo que los está discriminando. Bueno, saben que puede suceder unas cosas, pero no tienen la certeza de las cosas. O sea, ¿Cómo que no? Ellos bueno, pues son saben muy eficientes. bueno, pues sabes que son muy egoístas. Una comunidad es egoísta, pues ya la conoces. Una que es muy racista, pues ya la conoces. O sea, pero la Y manejas, entonces se van a todo hacer eso lo manejas, guajes, entonces se van a decir, no, pues aquí me hago tonto. Y pero, el otro se cree que esos son tontos. pero está usando su mismo pensamiento para los tres. Sí, Nomás no, pues, está cambiando de enemigo. pero tiene más versatilidad que el otro No, pues que dice cualquier tontería y uno los escucha a veces y dice, no, mi güey, ¿no? O sea, tú no sabes lo que estás diciendo, pero no te queda de otra que darle el avión porque por ahí es un funcionario de alto nivel que siente que él, porque es del centro, sabe todo, del sur, del, del norte, de todo. No sé si me explico. Son muchas veces los más racistas, son los más ignorantes, porque no conocen ni siquiera la realidad de su estado. O sea, no hablemos pero de... conoce su color. Bueno, Entonces, si ya no es su color, ya hay racismo pero al ni ser siquiera diferente. eso, porque muchas veces hay algunos funcionarios y empresarios también que uno dice en broma, pues, mejor te regalo un espejo, mano. Oye, Leo, Porque esto de la raza de bronce, que o sea, los mexicanos somos muy mezclados y hay de todo. Y muchas veces dinero que tiene más lana y esa es la diferencia, ¿no? oye, Leo, como se nos está acabando el programa, ¿qué, qué nos aconsejas a las que queremos saber cosas? ¿Qué nos aconsejas de conocer de las culturas antiguas mexicanas? O sea, ¿qué tú aconsejarías que vale la pena
seguir conociendo para la vida moderna? ¿O qué- qué le sacarías de jugo a Ahí, esas grandes culturas? si llegas de nuevo conquistador. Mira, realmente cuando yo fui a la comunidad, era aprender, por ejemplo. Me acuerdo que estaba con mi esposa y les dije a los niños, vamos al campo y hábleme ¿para qué sirven las plantas? Entonces, mientras que un niño urbano no puede distinguir más de 6 o 7 especies, ¿no? Y solo ve cosas en las macetas. Estos niños totonacos sabían, porque las mamás les habían enseñado, sabían el nombre popular de 70 especies distintas. Y sabían para qué servía. Wow. ¿Ya? Esto es medicinal, esto es un condimento que mi mamá le pone a la sopa, esto es ¿ya? Wow, Te podían dar qué experiencia tan bonita esa, una ¿eh? clase de botánica Wow. un niño de 10 años. Pero Y, fíjate, y, qué bonito me lo contestaste, es porque realmente pues, es como un poema. O sea, sí, es algo grandioso ver, por eso te ver digo, que, no solo puedes pero eso, manejar 4 o 5 lenguas, pero, pero, sino pero también, esa es sabiduría ancestral. así es. Es algo Y impresionante. entonces te dicen, mira, eh, yo recuerdo un compa que tenía diabetes. Entonces, ¿qué hacía el médico tradicional? Ni perdía tiempo en que le hicieran un estudio de glucosa, sino que lo iba medicando y decía, a ver, orina en ese hormiguero. Entonces, depende cómo salían las hormigas, era la cantidad de glucosa. Oh, qué interesante. O sea, pueden utilizar múltiples recursos de herbolaria, de muchas cosas, Muy bueno. para curar y salir adelante de muchas enfermedades. Ahora, no pierden tiempo. También hablan con el médico y le dicen, mira, esto yo no me da, no sé cómo resolverlo, resuélvelo tú. Y ahí, entonces, no es que estén cerrados, no, sino que esto le dio un susto, ¿no? Y entonces lo curo con mis estrategias tradicionales. Y este otro, esto no es mi asunto, yo no sé de esto, y lo deriva como un médico general, tú vas a un médico general y te deriva, te dice, eso es del nefrólogo, es de un cardiólogo. Mire, querido auditorio, han escuchado a una verdadera eminencia, un gran amigo, Helio Masferrer. Y bueno, yo estoy fascinado en la plática porque yo me llevo los dos ejemplos últimos que nos diste, me los llevo porque ya es muy difícil pensar en las culturas, está muy ya en una forma caótica ya su conocimiento, pero se conservan cosas que todavía pueden ser utilizables y son conocimientos que uno debe de agradecer que por la evolución humana se han transformado, pero ayudaron a miles de personas en su época, ¿no? No, y ahora también nos sirve Y a siguen nosotros, ayudando. porque viene, cuidado, la biopiratería. Ajá. Yo me acuerdo una vez, estaba en el Jardín Botánico de la UNAM, acá en el Jardín Botánico Exterior, con un amigo que trabajábamos en equipo, ¿no? Miguel Ángel Martínez Alfaro, un botánico, y llega un japonés. Y le dice, mire, que me apoye, y estoy buscando remedios populares para la malaria.
Y mi amigo el botánico le dijo, ni pienso ayudarte, güey. Porque tú lo que quieres es ver cuáles son las plantas que tienen principios activos y después vas a ir a patentarlo y nos vas a vender, ¿no? Nos vas a querer vender los remedios contra la malaria, que es el conocimiento de esta gente, de la gente de acá, porque esos conocimientos, por ejemplo, el pentotal con el que te hacen las operaciones de anestesia total, ¿sí? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo se descubrió eso? Los Shuar, los jíbaros, un grupo étnico de la Amazonía, encontró que el veneno, entonces, ¿qué hacían? Agarraban veneno de la serpiente, mataban a la serpiente, le sacaban el veneno y con el veneno paralizaban animales. Y quedaba el animal así en estado latente. Y lo iban cortando, lo iban faenando al animal y tenían carne fresca 10 días. Que si mataban al animal de un golpe, entonces llega un biólogo, mira eso, aisló el principio activo de la serpiente y con eso hicieron el pentotal para las operaciones. ¿Qué lo hacen? Te dosifican el veneno, ¿sí? Por eso existen los anestesiólogos, porque tienen que dosificarlo, porque si no te puedes quedar vegetal, como el de los jíbaros. Y entonces, bueno, después ahora lo hicieron sintético, ya muy sofisticado, pero lo que usaron un conocimiento ancestral de un grupo étnico. Entonces, cuidado, hay biopiratería. Y es utilizar el conocimiento de la gente y después lo transforma en una mercancía capitalista. Fíjate que podríamos seguir platicando contigo, Helio. Eso que, como acabas de terminar, eso es lo que a mí me gusta, cómo se usan las cosas para beneficio de unos cuantos. O sea, tú acabaste. Pero mira, me voy a llevar, porque podemos seguir platicando, Helio, pero me voy a llevar con una enseñanza que tú nos estás dando, que yo la manejo en la física. Somos energía y masa. Ese es el principio y ese es el principio de todo lo que existe. Entonces, lo mismo sucede con todo lo que tú nos estás diciendo, que son los principios básicos de los dueños del tiempo. Un día nos echamos una plática del tiempo. Sí, pero mira, los Tutunacú de la Sierra Norte de Puebla. Bueno, pues Helio, muchas gracias. Ese es un libro que yo escribí sobre los Totonacos. Pues gracias, Helio, se te agradece de todo corazón. Y bueno, gracias, Helio, ha sido un placer en clase. No sé cómo te la hayas pasado, mal o bien, pero bien, yo espero que hayas disfrutado tus conocimientos para el público. Y bueno, Helio, pues seguimos unidos como siempre. ¿Cómo no? Gracias, auditorio, muchas gracias. Muchas gracias.